Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados alumnos. Vamos a iniciar nuestra videoconferencia correspondiente a la semana número 5 de nuestra asignatura Derecho Aduanero, Impuestos al Comercio Exterior. Bienvenida, Alma, un gusto tenerte el día de hoy para poder entrar ya a lo que es el cierre de nuestro programa Derecho Aduanero, Impuestos al Comercio Exterior. Bienvenida, Alma, y me dices si tienes alguna duda con las actividades de esta semana. ¿Cómo vamos? Gracias. Buenos días, profesora. Buenos Es un días, Alma. siempre saludarla y pues aquí estamos para aprender, aprender cada día más lo que pues son los retos que se nos presentan en la vida, en el trabajo y en la vida también. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alma, por acompañarme. Y bueno, pues voy a iniciar compartiendo pantalla, si te parece, para ver el material de esta videoconferencia y les pueda servir de apoyo para las actividades que tenemos programadas. Gracias, Alma. Inicio. Gracias a usted. Muy bien, y viene a lo que es la manera de tener un control de todas las mercancías que se importan y se exportan. Normas que todos los productos que entran y salen del país deben cumplir. Operaciones relacionadas con un destino aduanero específico de una mercancía. Entonces aquí vamos a ver los diferentes regímenes, tanto de entrada como salida de productos. ¿Cuáles son estos regímenes aduaneros? Se clasifican de la siguiente manera. Regímenes definitivos, tanto en materia de importación o de exportación, regímenes temporales, los relacionados a depósito fiscal, tránsito de mercancías, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico. Ahora bien, hablemos de la importación definitiva. Recuerden que la importación definitiva o la importación es la entrada de productos que vienen de otros países del resto del mundo a nuestro país. Dice, las mercancías con la finalidad de permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una importación temporal y una importación definitiva? Que la importación definitiva, los productos que entran del resto del mundo a México ya pretenden permanecer por un tiempo ilimitado de vida. Y vamos a ver que hay leyes como la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, que en estos casos específicos ya grava esta entrada de productos del resto del mundo a nuestro país. ¿Cómo se divide? Se divide en el régimen de importación definitiva, en este caso de importación y de exportación. Recuerde, la importación es la entrada de productos del resto del mundo en México y la exportación es la salida de los productos de México al resto del mundo. El régimen aduanero temporal también se divide en importación temporal y exportación temporal. Recuerden que ya dije que la importación y exportación temporal, ahí se habla de que la mercancía está en un proceso de tránsito, no con la finalidad de permanecer un tiempo ilimitado en el país. Importación temporal es la entrada al país de mercancías provenientes de otros países con la finalidad de permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica. Entonces, como podemos ver, eso es lo que caracteriza la importación temporal. ¿Qué tipos de importación temporal vamos a encontrar? Las de mercancías para retornar al extranjero en el mismo estado en que fueron importadas, y las de mercancías para someterlos a procesos de elaboración, transformación y reparación en programas de maquila o de exportación. Entonces, vean ustedes qué tan importante es conocer los diferentes regímenes aduaneros que están vigentes en nuestro país. La exportación temporal es la salida de mercancías del país al resto del mundo por un tiempo limitado, con una finalidad específica. Vean que dice aquí, no se pagan los impuestos al comercio extranjero cuando se habla de exportación temporal. Recuerden que el sector exportador en México es un sector muy privilegiado, tan privilegiado que recuerden que se le aplica una tasa cero en el caso de exportaciones. Entonces, para que lo tengamos nosotros muy, pero muy presente. ¿Qué tipos de exportación temporal tenemos? Para retornar al país en el mismo estado o para someterlos a un proceso de elaboración, transformación o reparación. El depósito fiscal. Este tema o este concepto es muy importante en materia de comercio exterior.
es el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito y obviamente con un fin específico. El tránsito de mercancías se divide en tránsito interno e internacional. Si ustedes recuerdan, fue parte del material que vimos en la sesión número 4, cuando vimos inclusive las diferentes aduanas que existen en nuestro país. Y yo les mencionaba que en materia, obviamente, de materia internacional, pues hablábamos que existen los diferentes transportes, el transporte aéreo, el transporte marítimo, que es parte de lo que viene en el video que ustedes tienen. El tránsito de mercancía interno es el traslado de mercancías bajo control fiscal de una aduana nacional a otra. Se promoverá por los importadores, exportadores o por conducto de los agentes aduanales o apoderados aduanales. El tránsito internacional es el traslado de mercancías bajo control fiscal de una aduana nacional a otra. El régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Este consiste en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a dichos recintos para su elaboración, transformación o reparación, para ser retornadas al extranjero o para ser exportadas. Y finalmente viene lo que es el régimen de recinto fiscalizado estratégico. Es la introducción por tiempo limitado de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas a los recintos fiscales estratégicos que México tiene establecido en nuestro país. Entonces podemos concluir que hay 6 regímenes aduaneros que están contemplados en la legislación de nuestro país y que son muy importantes conocerlos en materia de comercio exterior. Las especificaciones y características de los regímenes aduaneros depende de cada país. Por eso es importante que si nosotros vamos a realizar operaciones con el resto del mundo, conocer cuáles son esas especificaciones y características que están establecidos en cada uno de estos países. Su uso es indispensable al momento de importar o exportar. Estos regímenes también nos garantizan que las mercancías que manejemos sean respaldadas por los estándares impuestos por cada uno de los países. Y ya después viene el tema de regulaciones y restricciones no arancelarias. Las regulaciones no arancelarias son las medidas establecidas por los gobiernos para establecer una medida de control específico en el flujo de mercancías entre los países, ya sea para proteger la planta productiva y las economías nacionales o para preservar los bienes de cada país en lo que respecta a medio ambiente, protección de la salud, sanidad animal y vegetal, o para asegurar a los consumidores la buena calidad de las mercancías que están adquiriendo o darles a conocer las características de las mismas. Aquí me detengo tantito. Nosotros, pues, años atrás, hablábamos de los famosos tigres asiáticos, Japón, China y Corea. Ya estaba, pues, obviamente proyectado que esos tigres asiáticos, pues, fueran los que dominaran el mercado comercial a nivel mundial. Sabemos que el número 1, pues, era Estados Unidos. Pero bueno, la economía, repito, de esos países siempre ha buscado incentivar a sus productores nacionales, dándoles una serie de privilegios que les han permitido, pues, ser competitivos en el mercado internacional. Les pongo el ejemplo de China. Ahorita les toca hablar a ustedes de las prácticas, obviamente, el famoso, las prácticas monopólicas que realizan algunos países. Bueno, China, ¿qué hace China? Hay un concepto que se llama subvenciones. ¿En qué consisten esas subvenciones? Cuando el gobierno de un país le otorga ciertas facilidades a sus productores para que sean competitivos en el mercado internacional. ¿Qué es lo que hace China con sus productores? China lo que hace es subsidiarles la energía eléctrica para que sus precios sean más competitivos en el mercado exterior, cosa contraria que pasa en México. En México, los productores siempre se quejan por los altos pagos que efectúan en materia de energía eléctrica. Repito, lo que no sucede con China. Entonces, esas subvenciones, inclusive
las prácticas antidoping que se llevan a cabo, pues hacen que esos productores tengan precios muchísimos más bajos que los que tenemos en nuestro país. Cuando un producto chino se introduce a México con un precio demasiado bajo, lo que hace en nuestro país es aplicarle un concepto que se conoce con el nombre de cuotas compensatorias, con la finalidad de que este producto, con esa cuota compensatoria, pues no esté tan debajo de los precios que ofrecen los productores nacionales y estos dejen de ser competitivos y dañen a la economía nacional. Entonces, vean ustedes qué tan interesantes son estos temas. Dice que también esas restricciones no arancelarias son las herramientas que utiliza la administración pública para controlar la entrada, la salida, la circulación o el tránsito de mercancías del comercio exterior. A medida que avanzan en sus procesos de apertura, aumenta la importancia, en este caso, para efectos de las políticas comerciales con relación a esas restricciones. Pueden convertirse en un instrumento de protección más eficaz que los aranceles para obstaculizar, frenar o regular el flujo de mercancías extranjeras después de todo lo que les he comentado. En el artículo 4 de la Ley de Comercio Exterior nos dice: el Ejecutivo Federal tendrá las siguientes facultades: crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También tendrá la siguiente facultad: regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías cuando lo estime urgente, mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establecer medidas para regular o restringir la exportación o importación de mercancías a través de acuerdos expedidos por la Secretaría o en su caso conjuntamente con la autoridad competente y publicados en el Diario Oficial de la Federación. Aquí estamos hablando inclusive una secretaría muy importante en materia de comercio exterior, es la Secretaría de Economía. Establecer medidas para regular o restringir la regulación o tránsito de mercancías extranjeras por el territorio nacional procedentes del mismo a través de acuerdos expedidos por la autoridad competente y publicados en el Diario Oficial. Previa a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior, deberá de publicarse en el Diario Oficial de la Federación. ¿Quiénes son los integrantes? Bueno, ya dije, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Salud. El secretario de Economía invitará a que formen parte de esta comisión a los representantes de los órganos constitucionales autónomos, Banco de México y la Comisión Federal de Competencia. Para ello deberán de establecer acuerdos a la Secretaría de Economía o autoridad competente y publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Quien va a presidir es el Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República y 18 secretarías de Estado. Para ello tendrán que identificar la restricción de acuerdo a la fracción arancelaria y la nomenclatura de la mercancía. Se sujetan a la presentación de un aviso automático de exportación ante la Secretaría de Economía, conforme lo dispuesto en el numeral 10 del presente anexo. La exportación definitiva de mercancías comprende en las fracciones arancelarias de la tarifa que se menciona a continuación, y aquí tenemos un ejemplo de lo que es en este caso los tomates cherry. Acuerdos por los cuales la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior, y vienen lo que son los aranceles y medidas de regulación y restricción no arancelarias en materia de comercio exterior. Viene lo que es en este caso el capítulo 2.1, que nos habla de las disposiciones generales, la 2.2 que nos habla de los permisos previos y avisos automáticos, la 2.3 que nos habla de los cupos, la 2.4 que nos habla de las normas oficiales mexicanas, la 2.5 que nos habla de las cuotas compensatorias y la 2.6 que nos hablan de los certificados de origen. Esto es precisamente el material con el cual ustedes van a estar trabajando las actividades de esta semana. Tipo de regulaciones no arancelarias se dividen en cuantitativas y cualitativas. Dentro de las cuantitativas me dice, se aplican a cantidades y cupos de mercancías
que pueden importarse o exportarse. Se refieren también a la autorización previa para introducir o extraer mercancía en nuestro país. Las cualitativas se refieren a características propias del producto o bien sus accesorios, como son el etiquetado, el embalaje, marcado de país de origen, regulaciones sanitarias, normas de calidad, las famosas no ecológicas, técnicas o las de toxicidad. El etiquetado es una de las principales regulaciones no arancelarias. Dice, los productos destinados al consumidor final deben indicar marca, productor, ingredientes, características del producto, país de origen, si es elegible, presentarse en el idioma del país importador y cumplir con las condiciones para cada tipo de productos, ya sea textil, calzado o alimentación. El envase y el embalaje. Los envases y los embalajes tienen como finalidad principal proteger los productos durante las etapas de transportación, almacenaje, para que lleguen a óptimas condiciones al consumidor final. El envase es el envolvente que se utiliza para proteger el producto y presentarlo al consumidor final. El embalaje tiene la finalidad de proteger los productos envasados durante su transportación, almacenamiento y distribución. Vea qué tan importante es este concepto en materia de comercio exterior, sobre todo cuando se habla de la transportación marítima, que ya dije que a pesar de ser la más económica, es muy tardado y los riesgos que lleva implícito. Bueno, pues aquí vemos algunos ejemplos, obviamente, de lo que son los embalajes. Utilizar marcado de país de origen se obtiene mediante autorización de uso del logotipo hecho en México de la Secretaría de Economía a través del portal www.hechoenmexico.gov.mx. Para ello tendrá que proporcionar su RFC y describir el producto. En un plazo de máximo de 5 días se obtiene. Entonces, esta es, por ejemplo, la marca Hecho en México, que en este caso se utiliza para los productos. Normas técnicas, las famosas NOM, son las especificaciones, características y propiedades técnicas, así como en ciertos casos, métodos de manufactura que deben cumplir una mercancía para un mercado o un mercado específico. Con estas normas se garantiza a los consumidores que los productos que adquieren cuentan con la calidad, la seguridad y los métodos de fabricación adecuados para proporcionarles la utilidad buscada. La norma oficial mexicana, la famosa ISO, que es la que se utiliza en materia internacional. Fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, en las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las NOM en el punto de su entrada al país y de su salida. Este es el anexo de la NOM, donde viene la identificación, repito, de las fracciones arancelarias y nomenclaturas de la tarifa en las cuales se clasifican las mercancías que se introducen en nuestro país en territorio nacional. Información comercial, denominación comercial y factores esenciales de la composición, como por ejemplo aquí tenemos chocolate amargo oscuro y semiamargo a los productos homogéneos elaborados a partir de la mezcla de pasta de cacao, etiqueta de los productos objeto de esta norma y aquí pues vemos un ejemplo de la composición de la misma. Las exposiciones. El organigrama de la Secretaría para identificar las unidades administrativas o direcciones que dentro de dicha dependencia tienen relación con las regulaciones en materia de comercio exterior, su ubicación y dirección. ¿Cuáles son las facultades, actos específicos realizan estas autoridades en materia de comercio exterior? ¿Qué requisitos regulan dentro del trámite aduanero? Si emiten autorizaciones o certificados necesarios para el comercio exterior y los requisitos que debe cumplir la empresa para obtener la constancia respectiva. Entonces, vean ustedes qué tan importante es conocer las restricciones no arancelarias en materia de comercio exterior, que ya dijimos que pueden ser cuantitativas, pero la más, creo que para mí más importante son las cualitativas, porque si no se cumplen con ellos, pues simple y llanamente un producto no puede llegar, repito, al resto del mundo o un producto del resto del mundo ser introducido en nuestro país. Bueno, pues espero que este material les sea de mucho provecho durante esta semana número 5 en las actividades que han estado ustedes, que están desarrollando. Y bueno, pues recuerden que tienen las dos actividades y el foro para poder enriquecer más aún todavía lo que he comentado el día de hoy. Alma, Oscar, un placer estar compartiendo este programa con ustedes, haber estado estas 5 semanas, que me estén acompañando en nuestras videoconferencias. La verdad ha sido un gusto estar con ustedes y espero que esta materia
que para mí es muy importante, de derecho aduanero, impuestos al comercio exterior, les sea de mucha utilidad en su formación, pues ya prácticamente ya prácticamente maestros en impuestos. Alma, te escucho, preguntas, dudas, comentarios, adelante. Profesora, primero es que si me ve un poquito así apurada, estoy trabajando. Sí, lo sé, gracias, Alma, te Los lo sábados agradezco. trabajo, trabajo, pero entre todo, el material está muy especificado, me parece bien. Yo ya estoy haciendo las actividades, ya subí el foro, Oscar también ya subió el foro, Excelente. y ahorita estoy trabajando, casi ya termino el resumen y estoy viendo lo del ensayo. Ya con el material que usted nos está presentando aquí, creo que ya se complementa la actividad. Y como siempre es un placer trabajar con usted. Me ha ayudado mucho estas semanas, aunque he estado así por situaciones personales, pero sí me he tratado de cumplir lo que corresponde y he aprendido mucho sobre el comercio exterior, las aduanas y todo. A veces uno piensa que exportar es muy sencillo, pero no, tiene sus elementos y su parte importante para nosotros de aprendizaje como profesionales, pero también hasta, se puede decir por cultura general, conocer los medios, cómo se tienen que realizar estas intercesiones, digamos, llevamos, traemos, de dónde producen, quién los regula, todo eso ha sido interesante en los temas y pues le agradezco bastante su ayuda, su Gracias, apoyo en este tiempo de esta asignatura y la verdad se lo agradezco mucho. Y ya sabe, un abrazo fuerte, que Dios la bendiga y pues se acuerde también de nosotros claro que sí, con cuando mucho esté en gusto. sus horas. Claro que sí, Alma, muchísimas gracias. Oscar, ¿algún Gracias, comentario? Al profesora. contrario, muchísimas gracias, Alma. Oscar, ¿algún comentario, alguna duda? Buenos días, primero que nada. Una disculpa por el atraso, que ahorita No te ando preocupes. en la oficina, por eso no Ok. tengo cámara. No te Eh, preocupes, Oscar, gracias. de mis tareas, para no atrasar a mis compañeras, subí el foro ahorita, incluso que como dijo Alma, lo acabo de subir. Ya tengo mis referencias bibliográficas para mis tareas, nada más que hoy sí no creo poder trabajarlas, las trabajaría mañana y las Perfecto. estaría subiendo. Esta materia me pareció muy interesante, sobre todo descubrir que tenemos ciertas medidas y límites para exportar, ya sea kilos, porcentajes, cantidades. También me interesó mucho que está muy regulado, ya que es igual, como dice la ley, es una fuerte fuente de ingreso para México. Entonces, sí, y sobre todo ese último tema que leí, que busca la ley es ser equitativo, que no me cobren impuestos, un mismo impuesto cuando estoy trasladando un producto a otro país, por así decir, y que Con los no es tratados. exactamente. Eso me parece muy interesante. Muy bien, Oscar, pues agradezco tus comentarios también, Oscar, y les agradezco, Alma, Oscar, como siempre, les repito, acompañarme siempre semana tras semana, a pesar de sus trabajos, de sus actividades en las videoconferencias. Invito al resto del grupo a terminar todas sus actividades puntualmente para la entrega de calificaciones. Por favor, no se confíen, ya os cierro ya esta semana con las actividades para que ya, pues ya próximamente ustedes ya tengan las calificaciones. Persona que no tenga sus actividades, pues simple y llanamente no la voy a poder calificar y sí, créanme, ahorita pues tenemos que cumplir con las entregas de las calificaciones, pues terminando prácticamente los programas. Entonces sí les voy a pedir que me apoyen los que todavía tienen actividades pendientes para que suban todas sus actividades que tienen pendientes para que pues ya una vez que entreguemos calificación nosotros pues no podemos hacer ya mucho para poderles pues apoyar. Yo entiendo que las complicaciones que tienen, pero bueno, sí les pido por favor suban todas sus actividades porque pues ya una vez que yo ya entregue ya no hay más opciones, ¿estamos de acuerdo? Entonces
Pues les agradezco el favor de haberme acompañado durante estas 5 semanas en el programa de Derecho Aduanero, Impuestos a Comercio Exterior. Como ustedes bien dicen, es tan importante y necesario conocer el funcionamiento de las aduanas en México, todo lo relativo en materia de importación y exportación, que es tan necesario. Recuerden que México abrió fronteras precisamente para fortalecer el mercado internacional, el comercio exterior con otros países, para que obviamente generemos divisas y México deje de ser totalmente dependiente del petróleo, que sabemos que es un producto no renovable. Entonces México necesita sostener a este país y por lo tanto es tan importante y por eso apoya tanto al sector exportador. Entonces, pues para mí ha sido un placer acompañarles durante estas 5 semanas. Sigo al pendiente de ustedes por cualquier duda o inquietud que tengan con sus actividades. Un gusto de nuevo haber coincidido. Bendiciones a todos ustedes, cuídense mucho, excelente semana y espero verles pronto ya como maestros en impuestos y pues colegas también. Gracias, bendiciones a todos, excelente semana, cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Cuídense. Gracias. Igualmente, bendiciones. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Oscar. Hasta Hasta luego, Profesora, Alma. gracias. Gracias, cuídense.